Joséphine de Beauharnais fue la esposa de Napoleón, su musa y su gran amor. Es casi imposible imaginarlo a él sin ella, o a ella sin él. Sobrevivió a una sentencia de muerte por insurgencia y a un atentado con bomba. Sus armas eran su mente afilada, su buen gusto y su cuerpo. Joséphine de Beauharnais tuvo el amor de uno de los más grandes generales de Europa. Durante el Directorio, Joséphine era una de las mujeres conocidas como las celestiales. Era un éxito con los hombres, la mujer del momento en el París revolucionario. En esa época, la danza y el vino estaban por doquier, y por supuesto, cuanto más dinero se tenía, más lujosas eran las fiestas. Napoleón Bonaparte tenía la ambición de conquistar Europa, y a su lado estaba la bella Joséphine. ¿Le sostenía ella la estribera mientras él ascendía al trono imperial francés? Ella nació a una nueva vida con él, una aventura épica. Se convirtió en Joséphine. Estamos en 1796, 7 años después del estallido de la Revolución Francesa. Todos en la sociedad parisina conocen a la bella y elegante vizcondesa Rose de Beauharnais. Los ricos y poderosos de la época se mezclan en su salón, pero está destinada a hacerse famosa bajo un nombre diferente. Napoleón fue quien empezó a llamarla Joséphine. Era un romántico y solía dar nuevos nombres a las mujeres que amaba. El reinado del terror revolucionario acababa de terminar. Decenas de miles murieron en la guillotina durante ese período. Joséphine apenas había escapado de ella. Conoció a Napoleón cuando él aún era una figura relativamente desconocida, un general 6 años menor al inicio de su carrera. Napoleón Bonaparte se enamoró locamente de ella, asediando su pequeño palacio en la Rue Chantereine, día y noche. La pareja extraña. En esa época, nadie podría haber imaginado que el general Corso escribiría algún día la historia mundial. Los parisinos siempre tienen su propio modo de hacer las cosas. Cuando llega un extraño que no habla bien francés, se le considera automáticamente como una especie de medio moral. Napoleón tenía acento corso y cometía todos los errores relacionados. La pareja se casó el 9 de marzo de 1796. La mujer cosmopolita, encantadora, elegante, popular, y el pequeño, discreto y torpe militar. Después de todo, ella era una mujer muy derrochadora que disfrutaba gastar su dinero en ropa, joyas y otros caprichos. Él venía de la baja nobleza, pero en la última fase de la revolución, ella tenía muy buenas relaciones con los círculos internos de los revolucionarios. Algunas personas de la nobleza jugaron un papel en lo que ocurrió, y eso lo fascinaba. ¿Qué hace Joséphine? Se da cuenta de que ya no es tan joven, que tiene 2 hijos y que está en problemas financieros. Sabe que necesita algo más que un protector. Necesita un esposo. ¿Es todo simplemente un cálculo frío? Solo ha conocido a este hombre unos meses. ¿Está simplemente aprovechando su amor y pasión? ¿Qué está pensando? Es una boda relámpago. Siempre soñó con tener un esposo devoto y siente que lo tiene con él. Él está completamente enamorado, la hace reír, escribe cartas hermosas. Son algunas de las más bellas en toda la literatura amorosa francesa. ¿Cómo anhelo estar contigo esta noche?, escribe el nuevo esposo desde el frente. ¿Y Joséphine? ¿Qué hacía? Se alegraba de que su esposo estuviera ausente, permitiéndole dedicarse a sus compras de lujo y demás. Y él disfrutaba en el campo de batalla, devorándose de pasión por ella. Joséphine se queda en París y se dedica a lo que mejor sabe hacer: lujo, hombres y amor. El Festival del Pueblo Francés. Jubileo en periodo. Así se llama el Festival del Pueblo Francés, que se celebra en septiembre de 2017 en el Château de Malmaison. Es el palacio de campo de Joséphine a las afueras de París. Miles de visitantes vienen a rendir homenaje a Napoleón y Joséphine. Están reviviendo un gran error en la historia francesa, uno en el que los soldados de Napoleón llevaron las ideas de la revolución por toda Europa. Los participantes en el jubileo visten trajes del directorio y del imperio.
se recrean escenas de las vidas de Napoleón y Josephine. Puedo sentir que la gente la ama, observa alguien. Es increíble, 200 años después. Tiene el mismo efecto en la gente que Lady Di. Era muy popular. Hoy en día, el Château de Malmaison es un museo nacional francés. Siempre que su agenda lo permitía, Josephine seleccionaba y compraba personalmente todos los tesoros en las salas y habitaciones del castillo. Amaba el lujo y el placer. Era inteligente. En Martinica se le había profetizado que se convertiría en algo más que una simple reina. Josephine nació en la isla caribeña de Martinica el 23 de junio de 1763. Sus padres eran de baja nobleza y poseían una plantación en la isla de las Antillas. La infancia de Josephine no fue como la de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó. A los 3 años, su familia tuvo que huir cuando su plantación fue devastada por un huracán. La vida estuvo marcada por la brutal esclavitud, y Josephine nunca miraría hacia atrás con nostalgia en su tierra natal. Amaba los colores, la ropa y las costumbres de la isla, pero nunca hablaba de ello ni lo añoraba. A los 16 años, Josephine navegó desde las Antillas a Francia. Estaba prometida al vizconde de Bourne, un matrimonio arreglado por una de las tías de Josephine. La familia Bourne era rica y su padre dio su bendición de inmediato. Esperaba conocer París y la nobleza, habiendo oído historias maravillosas sobre ellos. Estaba feliz de dejar la remota isla, pero ahora entraba en el corazón del ancien régime. Como una joven vizcondesa de una familia antigua y altamente respetada, Josephine soñaba con una vida de lujo y esplendor. Sin embargo, su matrimonio con el vizconde fue una decepción. Alexandre de Beauharnais era un hombre atractivo que amaba a las mujeres y era increíblemente inteligente, pero nunca amó realmente a Josephine. Era un representante típico de su clase, un canalla, un playboy, como diríamos hoy. La engañó desde el principio, dándole 2 hijos pero descuidándola en otros aspectos. Siempre tenía novias y aventuras con mujeres de otros, lo cual se consideraba normal entre la nobleza. Para Josephine fue una época solitaria. Su hijo Eugène nació en 1781 y su hija Hortense nació 2 años después. Alexandre estaba a menudo en las colonias francesas de ultramar, donde conoció a una de sus antiguas amantes que quería recuperarlo. Ella convenció a Alexandre de que Hortense no era su hija. La pareja se veía poco. Así no era como Josephine había imaginado su vida. En el palacio de sus suegros en París, Alexandre estaba principalmente de viaje y desperdiciaba su dinero, mientras que a Josephine se le acusaba de infidelidad, una acusación que Alexandre creía. Cuando Alexandre regresó a Francia, echó a Josephine de la casa. Así funcionaban las leyes en ese entonces. Josephine se defendió, demostrando su verdadero carácter. Contrató a un abogado, luchó contra Alexandre, utilizó la ley y logró probar que fue difamada. Ganó el caso, recibió una pensión alimenticia, pudo conservar su título, continuó viviendo en el Palacio de París y decidió cuidar de sí misma a partir de entonces. Ganó una batalla y logró mucho, pero la vida social seguía siendo difícil. A pesar de seguir siendo vizcondesa, estaba excluida de la compañía del ancien régimen y nunca fue recibida en Versalles. Josephine tenía 27 años, era una mujer bella, madre de 2 hijos y estaba completamente sola. Pero no se quedó abajo por mucho tiempo. Un evento cambió todo: la Revolución Francesa. Con la toma de la Bastilla en 1789, un huracán comenzó a arrasar Francia. El dominio de la sociedad feudal estaba llegando a su fin, y la monarquía estaba condenada. Los revolucionarios no tenían un plan o idea clara de lo que realmente querían. Todos empezaron como monárquicos, no tenían la intención de decapitar al rey. El regicidio ni siquiera fue pensado por personajes como Robespierre u otros que surgieron después.
Fue el resultado de desarrollos posteriores porque el rey Luis XVI demostró ser un idiota. La trayectoria de la vida de Joséphine, al igual que la de muchos otros franceses y eventualmente innumerables personas en toda Europa, cambió drásticamente por los eventos de 1789. Una parte muy importante de la revolución fue llevada a cabo por personas que pertenecían a las clases altas. Una de esas personas era Alexandre de Beauharnais, el esposo de Joséphine. Era un hombre inteligente y un notorio mujeriego, y rápidamente se adaptó a la nueva era. En la noche del 4 de agosto de 1789, votó por la abolición de los privilegios de la nobleza. Aunque Alexandre ya no era su esposo, Josefina se benefició de su nuevo rol. Comenzó a disfrutar de la gloria asociada al nombre de Beauharnais. Josefina no era una política con un programa, era una mujer de redes que buscaba influencia. En la década de 1780, Francia atravesó una serie de crisis debido a fallos en las cosechas y mala gestión de las finanzas estatales. Para finales de la década, la crisis económica había alcanzado tal magnitud que el rey Luis XVI y sus consejeros no tuvieron más opción que convocar una reunión de los Estados Generales, el Parlamento francés, que no se había reunido en 175 años debido a la naturaleza absolutista de la monarquía francesa. Cuando se reunió en Versalles a principios del verano de 1789, el rey y sus ministros perdieron rápidamente el control de la situación. Los miembros de los estados se formaron en una Asamblea Nacional, que efectivamente se convirtió en el gobierno de Francia. La creciente Revolución Francesa pronto llevó a la toma de la prisión de la Bastilla en París el 14 de julio. Ese otoño, el rey y la reina se vieron obligados por los revolucionarios a trasladarse a París, donde fueron puestos bajo una forma de arresto domiciliario. En el año siguiente, se llevó a cabo una reforma radical de la sociedad francesa para eliminar los privilegios de la aristocracia y de la Iglesia Católica. En este momento, se mantuvo una monarquía constitucional gracias a los esfuerzos de muchos moderados. Sin embargo, los revolucionarios ejercieron un gran poder y comenzaron a construir una nueva sociedad basada en las ideas de la Ilustración francesa y la Revolución científica. Al principio, la familia de Beauharnais prosperó como resultado de la revolución. Alexandre, al haber estado cerca de la corte del rey Luis XVI, fue elegido como uno de los nobles menores para los Estados Generales cuando se reunió por primera vez en Versalles a principios del verano de 1789. Sin embargo, pronto traicionó sus lealtades hacia la corona y se alineó con el tercer estado, elegido de la baja nobleza y otras figuras de la comunidad legal y mercantil que lideraron la revolución a partir de entonces. Incluso votó por la abolición del feudalismo, renunciando a su propia posición como noble menor. Ocupó 2 breves períodos como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en el verano de 1791, que sucedió a la Asamblea Nacional como Parlamento Revolucionario. A medida que Francia entró en guerra con Austria, Gran Bretaña y varios de sus aliados, Alexandre reanudó su carrera militar, habiendo servido anteriormente en la Guerra de Independencia Americana, cuando Francia estaba aliada con el naciente gobierno de los Estados Unidos. Era tal el respeto que se le tenía que incluso se le ofreció el puesto de ministro de guerra en 1793. Aunque él y Josefina estaban en gran medida separados, seguían casados y tenían 2 hijos juntos, y ella se benefició durante los primeros años de la década de 1790 de su exitoso papel en la Revolución. Pero todo se desplomó rápidamente a mediados de la década de 1790. A pesar de su papel en la Revolución, los eventos a partir de 1792 llevaron involuntariamente a Alexandre a perder la vida. En el verano de 1791, el rey Luis y la reina María Antonieta intentaron huir de París hacia los Países Bajos austríacos, buscando refugio con el gobierno austríaco del que provenía María. Su intento de fuga fue frustrado
y fueron devueltos a París. Muchos revolucionarios comenzaron a presionar por políticas más radicales, argumentando que el rey y la reina ya no podían ser confiables. Eventualmente, el rey Luis fue sometido a juicio y ejecutado en enero de 1793, seguido por la reina en octubre de 1793. El inicio de la guerra entre Francia y una alianza de Gran Bretaña y Austria llevó a que el rey y la reina fueran sometidos a juicio en la primavera de 1792. Esto marcó el comienzo de una serie de guerras que involucrarían a Francia durante más de 2 décadas. También llevó a la radicalización de la Revolución Francesa, y en septiembre de 1792 se abolió la monarquía y se estableció la Primera República Francesa. Un año después, una facción liderada por los clubes políticos jacobinos y figuras como Maximilien Robespierre tomó el control del poder político a través del Comité de Salud Pública, un organismo creado para aplastar el sentimiento y las conspiraciones contrarrevolucionarias. Esto llevó a la muerte de decenas de miles de personas en menos de un año, incluyendo a Alexandre de Beauharnais, y aumentó la paranoia masiva que dominaba la vida política francesa. Incluso aquellos que habían sido centrales en la causa revolucionaria cayeron bajo inmensas sospechas. Las razones de la caída de Alexandre fueron 2. Primero, su origen aristocrático alimentó las sospechas sobre sus lealtades durante los temibles días finales de 1793 y la primera mitad de 1794. Segundo, él había estado al mando durante un revés militar para los ejércitos revolucionarios en Mainz, en el oeste de Alemania, en el verano de 1793. Estos factores se combinaron para llevar a su arresto el 2 de marzo de 1794. A pesar de sus diferencias a lo largo de los años, Josefina valientemente pidió al gobierno la liberación del padre de sus hijos. Solo obtuvo su propio encarcelamiento en la prisión de los Carmes en París, un lugar horrible donde las paredes estaban manchadas con sangre de los asesinatos masivos ocurridos allí a lo largo de los primeros años de la década de 1790. Los prisioneros no tenían acceso a inodoros y solo recibían una botella de agua y raciones de comida mediocres cada día. Alexandre recibió un juicio superficial y fue ejecutado por la guillotina en la Place de la Concorde, renombrada como Place de la Revolución en ese momento, el 23 de julio de 1794. Josefina casi con seguridad habría sufrido el mismo destino si el reinado del terror no hubiera llegado a su fin solo 4 días después. Robespierre y sus asociados más cercanos fueron arrestados el 27 de julio y ejecutados al día siguiente en un evento conocido como la Reacción Termidoriana. Josefina fue liberada de la prisión de los Carmes poco después. Los historiadores han especulado que Josefina podría haber estado sufriendo lo que ahora llamamos trastorno de estrés postraumático después de su encarcelamiento. Viuda en tiempos inciertos, se vinculó con varios hombres prominentes en el año siguiente, notablemente el general Lazare Hoche. Desafortunadamente, él estaba casado y se negó a dejar a su esposa para casarse con Josefina. Paul Barras, uno de los políticos más importantes de la República después del reinado del terror, también fue su amante durante un tiempo. Sin embargo, fue un joven general en ascenso llamado Napoleón Bonaparte, con quien ella terminó en una relación permanente. Este emparejamiento fue astutamente orquestado por ella y no fue solo una casualidad. Bonaparte, que ya se había hecho un nombre como oficial de artillería, al jugar un papel crucial en la victoria francesa sobre una fuerza británica, napolitana y realista durante el sitio de Toulon a finales de 1793, se convirtió en un héroe de la Revolución a principios de octubre de 1795. Lideró una división armada de soldados que evitó una toma contrarrevolucionaria de París el 13 de octubre, el 13 de Vendémiaire según el nuevo calendario revolucionario francés. Solo unas semanas después, el hijo de Josefina, Eugenio, visitó a Napoleón con una solicitud de su madre para que el joven general, aún en sus 20 y tantos años,
y 6 años más joven que Josefina, ayudara a recuperar la espada de su difunto primer esposo como reliquia familiar. Poco después, Josefina y Napoleón se conocieron por primera vez a finales de noviembre de 1795. La relación que siguió fue un torbellino de cortejo. Napoleón quedó casi instantáneamente cautivado y comenzó a bombardearla con cartas, declarando su inmenso amor por ella. Josefina, por su parte, no estaba inicialmente enamorada de Bonaparte. Había estado buscando un esposo poderoso y acomodado durante un año, y como general en ascenso y figura política, Napoleón era una buena opción. Aunque ella mantuvo contacto con el general Hoche durante este periodo, de haber aceptado él dejar a su esposa, es muy probable que hubiera roto su relación con Napoleón y se hubiera casado con él en su lugar. Pero esto no ocurrió, y para enero de 1796, Bonaparte había propuesto matrimonio. Parte de la atracción podría haber sido que, a mediados de la década de 1790, a pesar de su crianza rústica en Martinica, Josefina era una dama de alta sociedad sofisticada con muchos contactos sociales y políticos. Napoleón, por otro lado, seguía siendo algo así como un provincial rústico de la isla de Córcega. De ascendencia italiana, Napoleón era extremadamente inteligente y poseía una energía desbordante, pero en última instancia, sus habilidades sociales eran bastante rudimentarias. Josefina ofrecía sofisticación, además de la atracción. Se casaron en una ceremonia civil en el Doudou Arrondissement de París la noche del 9 de marzo, apenas 3 meses y medio después de su primer encuentro. Napoleón llegó 2 horas tarde a la ceremonia. Josefina llevaba una banda tricolor republicana sobre su vestido de novia, y ambos mintieron sobre su edad en el registro matrimonial para fingir que solo había una diferencia de 1 año entre ellos en lugar de 6. Fue una ceremonia de bodas muy apropiada para lo que se convertiría en uno de los matrimonios más interesantes de la historia política moderna. No habían pasado ni siquiera unas horas después de su matrimonio cuando Napoleón dejó Francia. Tras 2 años de inactividad casi total en Francia, finalmente había conseguido un alto mando militar, en gran parte gracias a su papel en los eventos del 13 de Vendémiaire. Posteriormente, fue nombrado para tomar el mando del ejército de Italia, donde los franceses habían estado luchando contra los austriacos por el control del norte del país durante algún tiempo. Partió de París solo 2 días después de casarse con Josefina y lideraría las fuerzas francesas hacia una serie de victorias importantes que cambiaron por completo el curso de la guerra de la primera coalición a favor de Francia. Su partida hacia Italia es famosa en los relatos sobre su relación con Josefina. Apenas había salido de París cuando Josefina comenzó un romance con un oficial de caballería de rango medio llamado Hippolyte Charles. Parece que se sintió atraída por su sentido del humor y el hecho de que él era más relajado que su nuevo esposo. El romance tomó la forma de un coqueteo despreocupado, aunque en última instancia duró varios años, con altibajos. Con el tiempo, tendría un impacto significativo en su relación con Napoleón cuando él se enterara de ello 2 años después. En el verano de 1796, Josefina decidió dejar París y dirigirse al norte de Italia para reunirse con Napoleón allí. Su partida se retrasó varias semanas, ya que alegó que creía estar embarazada. Si esto fue una mentira descarada, o si experimentó un embarazo fantasma en ese momento, no está claro. Las primeras campañas de Napoleón en Italia habían asegurado el noroeste del país para los franceses, así como la región fronteriza que ahora es el sureste de Francia, pero que en ese entonces era parte del reino de Cerdeña. Increíblemente, el pequeño grupo de compañeros de Josefina que la acompañó a Italia incluía a su amante Hippolyte, cuya presencia se justificó debido a que él mismo era un oficial militar. El hermano de Napoleón, José, también los acompañó, y Josefina y Hippolyte en su mayoría pusieron su romance en espera durante el viaje y su tiempo en Italia.
Ella se reunió con Napoleón cerca de Milán y se estableció en el Palazzo Cervelloni en Milán durante varios meses mientras él continuaba su campaña hacia el este, hacia la ciudad de Mantua, que se convirtió en el epicentro de la lucha entre franceses y austriacos en la campaña italiana. Durante este tiempo, los franceses se dedicaron al saqueo masivo de las grandes pinturas, esculturas y herencia de Italia, desde los romanos hasta el Renacimiento, muchas de las cuales finalmente terminaron en el Museo del Louvre en París. Josefina participó en este saqueo y desarrolló una especial inclinación por los camafeos y piedras preciosas saqueadas de la colección privada de la familia aristocrática, este y otros, en el norte y centro de Italia. Fue el comienzo de su extravagancia extensa, ya que Napoleón le proporcionó un estilo de vida cada vez más lujoso en los años siguientes. Eventualmente, Napoleón completó su exitosa campaña italiana, resultando en el Tratado de Campo Formio en 1797, mediante el cual Francia ganó el control sobre gran parte del norte y centro de Italia. Estas regiones serían gobernadas a partir de entonces como una serie de repúblicas hermanas, que en efecto eran estados vasallos de Francia. Habiendo alcanzado la victoria, Napoleón pudo regresar a Francia, donde él y Josefina vivieron durante un tiempo en un apartamento en la Rue Chantereine que habían alquilado. A pesar de que era solo una residencia temporal, Josefina gastó una suma verdaderamente vasta de dinero, aproximadamente 300.000 francos, en decorar el apartamento con espejos, esculturas, estatuas, frescos y rosas frescas. Su gasto excesivo en el alquiler fue tal que Napoleón finalmente decidió comprar el apartamento, pagando poco más de 50.000 francos por él, una sexta parte del precio que Josefina había gastado en decorarlo. Tal derroche no hizo nada para ganarse el afecto de la familia Bonaparte, cuyos miembros eran cada vez más críticos con su comportamiento. Varios de los hermanos de Napoleón y su madre nunca habían aprobado la unión, considerando que Napoleón había elegido una novia inapropiada, una mujer 5 años mayor que él, y con 2 hijos de su primer matrimonio. Napoleón desestimó tales críticas en los primeros años de su matrimonio, pero con el tiempo comenzó a dar más crédito a las críticas de su familia hacia su esposa. Tras su victoria en la campaña italiana, que efectivamente había dejado a Francia en guerra solo con los británicos, junto con la reputación que había ganado anteriormente en Toulon y en París durante los eventos del 13 de Vendémiaire, Napoleón era efectivamente el general más venerado de la República Francesa, uno que podía elegir su propio mando. Bonaparte eligió uno peculiar. Quería liderar una enorme expedición a Egipto, donde pretendía conquistar el país como un primer paso hacia la posible conquista de la India británica y de este modo reducir el poder de Gran Bretaña en el proceso. Zarpó de Toulon, el 1 de julio de 1798. Fue mientras estaba allí que Napoleón finalmente se enteró del romance de Josefina con Hippolyte Charles. Se enfureció, y aunque finalmente decidió no divorciarse, que había sido su reacción inicial, su relación con ella nunca volvió a ser la misma. Su matrimonio se convirtió en una serie de infidelidades constantes a partir de entonces. Estas comenzaron para Napoleón poco después de enterarse del romance de Josefina, cuando él inició una relación en Egipto con Pauline Furès, la esposa de un oficial francés. No hizo ningún esfuerzo por ocultarlo, y de hecho paseó por el Cairo con ella en su carruaje y asistió a eventos oficiales en la capital egipcia junto a ella. Puede que Napoleón estuviera haciendo pública su aventura de esta manera para desviar las críticas que podría haber recibido por haber sido engañado por Josefina. De todos modos, fue solo el primero de muchos romances, y en la siguiente década, Napoleón tendría varias amantes, llegando incluso a tener 2 hijos ilegítimos en 1806 y 1810. La campaña egipcia fue una de las menos exitosas de Napoleón, resultando en la conquista temporal de Egipto, pero finalmente convirtiéndose en un desastre militar.
Abandonó el país antes de que terminara la invasión francesa, partiendo a principios del otoño de 1799 en un barco con destino a Francia, dejando a sus oficiales subordinados a cargo. Regresó a París el 18 de octubre y se dirigió a su apartamento con Josefina. Allí se produjo una enorme discusión, ya que Napoleón confrontó a su esposa por primera vez en persona después de enterarse de su aventura. Ella le aseguró que había terminado, una afirmación verdadera ya que ella y Charles se habían separado mientras Napoleón estaba en Egipto. Parece que hasta ese mismo día, Napoleón aún consideraba el divorcio como una opción. Pero Josefina apeló a sus hijos para que intercedieran con su padrastro, quien sentía un afecto genuino por Eugenio y Hortensia. Finalmente, después de muchas lágrimas y ruegos, se alcanzó una especie de reconciliación. Josefina nunca volvería a ser infiel a Napoleón, aunque él lo fue repetidamente con ella. Su recompensa por su fidelidad comenzó solo 3 semanas después, cuando en un golpe de Estado conocido como el golpe del 18 de Brumario, Napoleón se convirtió efectivamente en el jefe del Estado francés, estableciendo un nuevo sistema gubernamental conocido como el consulado, donde 3 cónsules gobernaban Francia. Sin embargo, no había duda de que el verdadero poder residía en Napoleón como primer cónsul. Como tal, su esposa, Josefina, era ahora la mujer más prominente de Francia. Los siguientes 5 años, mientras Napoleón era primer cónsul de Francia, podrían considerarse los más felices de su relación. Después de la difícil reunión inicial tras su regreso de Egipto, sus pensamientos de divorcio se desvanecieron, y el dolor fue superado por Bonaparte. Él simplemente eligió nunca volver a mencionar la relación de ella con Hippolyte Charles, mientras que al menos en los primeros años después de su regreso de Egipto, Josefina decidió hacer la vista gorda a sus infidelidades. De hecho, fue durante este período que Josefina parece haber desarrollado un afecto genuino por su segundo esposo, mientras que a finales de 1795 y principios de 1796, durante su breve cortejo previo al matrimonio, no cabe duda de que ella estaba principalmente buscando un marido adinerado cuyas perspectivas como general y figura política eran prometedoras. Sus personalidades encajaban bien como opuestos. Napoleón siempre estaba ocupado con algún asunto estatal, mientras que Josefina ofrecía un respiro a su naturaleza adicta al trabajo. Compartían un interés en la ópera, visitando los teatros franceses cientos de veces. Además, ella se convirtió en un canal para que otros razonaran con él o le entregaran información de manera poco ortodoxa. Por ejemplo, si era una mala noticia o alguien intentaba aconsejar a Napoleón de una manera con la que él no estaba de acuerdo, Josefina era reclutada para interceder y razonar con él. Era afable y encantadora, y el ministro de Relaciones Exteriores de Francia durante muchos años bajo Napoleón, Charles Maurice de Talleyrand, seguramente fue excesivamente duro al afirmar sobre la inteligencia de Josefina que nadie nunca logró tan brillantemente sin ella. En la víspera de Navidad, diciembre de 1800, poco más de un año después de que Napoleón se convirtiera en primer cónsul y gobernante de facto de Francia, tanto él como Josefina estuvieron a punto de perder la vida. Esto se debió a un complot para volar su carruaje mientras viajaban por París, urdido por un grupo de conspiradores contrarrevolucionarios y realistas, muchos de los cuales habían estado activos en revueltas contra el gobierno republicano en el oeste de Francia durante la década de 1790. Lograron colocar un dispositivo incendiario en un carro en la Rue Saint-Nicaise, que creían que Napoleón recorrería esa noche en camino a la ópera. Él, Josefina y varios otros, de hecho, tomaron esa ruta hacia la ópera esa noche en 2 carruajes diferentes con una escolta. Pero debido a una combinación de factores afortunados,
incluido un retraso que Josefina provocó al preocuparse por su chal antes de salir y el hecho de que el conductor del carruaje de Napoleón estaba borracho y tomó un giro equivocado, la bomba no explotó como se esperaba. Sin embargo, el ataque cobró la vida de 5 personas más e hirió a más de 2 docenas, incluyendo a Hortensia, la hija de Josefina, cuya mano fue rozada por fragmentos de vidrio cuando la ventana del carruaje en el que viajaban Josefina y ella se hizo añicos debido a la explosión. Sin inmutarse, Napoleón insistió en que continuaran hacia la ópera, donde el primer cónsul y su familia recibieron una ovación de pie cuando se corrió la noticia del intento de asesinato. A pesar del bravado, fue una escapada por los pelos. Los principales intereses de Josefina, los cuales su posición como esposa del primer cónsul y posteriormente como emperatriz de los franceses le permitió satisfacer con un presupuesto ilimitado, eran la jardinería y las flores. En varias residencias reales, pero en particular en Malmaison, al oeste de París, diseñó elaborados jardines y actuó como mecenas de algunos de los mejores jardineros, arquitectos paisajistas y horticultores de la época. Entre estos se encontraban individuos de Inglaterra y Escocia, a quienes ella trajo a visitar Francia, algo nada fácil en una época en la que Gran Bretaña y Francia estaban casi en guerra constante. El mayor interés de Josefina eran las rosas. En el jardín de Malmaison, desarrolló uno de los jardines de rosas más intrincados jamás plantados. Adquirió docenas de tipos diferentes, algunos enviados por Sir Joseph Banks, el director de los Jardines Botánicos Reales de Kew. Estas rosas fueron cultivadas por Josefina en colaboración con André Dupont, uno de los grandes expertos franceses en jardinería de la primera mitad del siglo XIX. Incluso encargó al botánico y pintor Pierre-Joseph Redoute que pintara muchas de las rosas en Malmaison. Estas imágenes fueron publicadas póstumamente con descripciones en Les Roses a finales de la década de 1810, una obra que se considera el primer libro publicado exclusivamente sobre el tema de las rosas. El patrocinio de Josefina popularizó el cultivo de rosas en Francia y otras partes de Europa a principios del siglo XIX, y su estatus como una de las flores más apreciadas en tiempos modernos probablemente se debe en gran medida a Josefina. Josefina también fue una gran mecenas de las artes. En el ámbito de la pintura, empleó a Pierre-Paul Prudhon, uno de los más grandes pintores románticos franceses y el principal practicante del estilo de pintura de claroscuro, que combina contrastes agudos de luz y sombra. Su obra maestra alegórica, Justicia y Venganza Divina, persiguiendo el crimen, fue completada en 1808 bajo el patrocinio de la pareja imperial. Otros artistas de la época patrocinados por ella fueron Jacques-Louis David, François Gérard y Antoine Jean Gros. Josefina desempeñó un papel crucial en la aparición de Gros como un artista destacado de la época después de que se conocieran en Génova en 1796, cuando ella viajó al norte de Italia mientras Napoleón estaba en campaña contra los austriacos allí. Gros fue rápidamente comisionado para pintar uno de los retratos más famosos de Napoleón, General Bonaparte en el puente de Arcole. En cuanto a la escultura, fue una gran mecenas del italiano Antonio Canova, quien produjo varias obras de ella o de diferentes escenas, como La bailarina con las manos en las caderas y Las Tres Gracias. Las 4 obras que encargó a Canova fueron legadas al zar Alejandro de Rusia, quien se convirtió en un amigo cercano de Josefina en los últimos meses de su vida. Tras su muerte, estas esculturas terminaron en el Museo del Hermitage en San Petersburgo. Finalmente, en una época en la que la decoración interior y la producción de muebles se habían elevado a una forma de arte, contrató a Charles Percier y Pierre Fontaine, 2 de los más aclamados decoradores de interiores de la época, para amueblar muchos de los palacios y residencias reales utilizados por ella y Napoleón durante la década de 1800.
Numerosos retratos de Josefina fueron pintados, muchos de los cuales son bien conocidos hoy en día. Quizás el más famoso sea el pintado por Gros en 1809, poco antes de su divorcio. Este retrato es relativamente sencillo, y en una época anterior incluso a las más básicas cámaras daguerrotípicas, es lo más cercano que tenemos a una representación realista de ella. En la imagen, vemos a una mujer con cabello castaño oscuro, cortado relativamente corto, un estilo que se volvió más común en el siglo XIX, y que ella ayudó a popularizar. Sus labios están fruncidos, una expresión facial común en ella debido a la oscuridad de sus dientes a lo largo de su vida. Este retrato refleja la descripción que hizo el estimado filósofo prusiano Wilhelm von Humboldt, tras conocerla en 1798, de que tenía un aspecto bonito y delicado, pero el rostro de una mujer del mundo con cierta experiencia. Más impresionista fue el retrato que Proudhon pintó de ella en un entorno boscoso. Toda la escena estaba diseñada para representarla como Diana, la diosa romana de la caza, en imitación de varias pinturas renacentistas y barrocas de Diana. Un boceto que Proudhon había preparado como modelo para la pintura también mostraba a Josefina con una lira a su lado, una declaración alegórica sobre su papel como mecenas de las artes en Francia. Por razones desconocidas, esto no se incluyó en la pintura final. La representación más famosa de Josefina, sin embargo, está relacionada con los eventos de finales de 1804. Durante ese año, en respuesta al renovado estallido de guerra en Europa y otros desarrollos, se instó a Napoleón a consolidar su posición y ser coronado como emperador de Francia. Aunque al principio fue reacio, finalmente cedió y el 2 de diciembre de 1804 fue coronado en la Catedral de Notre-Dame, en el centro de París, como emperador de los franceses, en una ceremonia espectacular y altamente controlada, presidida por el Papa Pío VII, imitando la coronación de Carlomagno en Roma, el día de Navidad del año 800. Josefina fue coronada junto a su esposo como emperatriz de los franceses, aunque esto requirió que realizaran una ceremonia religiosa el día anterior, ya que el Papa se mostró reacio a realizar la ceremonia al enterarse de que su unión en 1796 había sido una ceremonia civil. Se casaron nuevamente el 1 de diciembre, y al día siguiente, Josefina fue coronada como emperatriz. Un largo camino para la hija de un propietario de plantaciones de caña de azúcar en Martinica. El papel de Josefina en la ceremonia fue inmortalizado 3 años después, cuando Jacques-Louis David, el más grande pintor de la era revolucionaria y napoleónica, completó una de sus obras maestras, La coronación de Napoleón, que el emperador le había encargado. La acción central de la pintura es Josefina en el centro, arrodillada al pie de unas escaleras mientras Napoleón, en la cima de los 3 escalones, levanta la corona que estaba a punto de colocar en su cabeza. Actualmente se exhibe en el Louvre de París, un testimonio de la centralidad de Josefina en la vida política francesa a comienzos del siglo XIX. Josefina fue una emperatriz popular durante los siguientes 5 años. Como Napoleón llegó a decir en un momento, «Yo gano batallas, pero Josefina gana corazones». Parte de su popularidad se basaba en su caridad. Esto no se manifestó en el patrocinio de hospitales militares, escuelas u hogares de niños huérfanos, acciones comunes entre las élites de la época. En cambio, proporcionaba un extenso apoyo financiero a personas individuales. Por ejemplo, se dieron 500 francos a una exenfermera del rey Luis XVI. Era generosa distribuyendo dinero aquí y allá. Además, era el epítome de la moda, gastando de manera lujosa en su vestuario y manteniendo hogares opulentos. Durante años en los que la gente había desarrollado una especie de nostalgia por los días de la monarquía y los excesos de Versalles después de años de revolución y guerra, Josefina era una especie de regreso a los días de la monarquía borbónica, y esto aumentó su popularidad entre el público general.
pero su gasto no pudo menos que exasperar a Napoleón. Mientras era emperatriz, Joséphine contaba con un presupuesto anual de 360.000 francos, una suma considerable. Sin embargo, durante los 5 años en cuestión, no solo agotó este dinero, sino que además acumuló una deuda adicional de 3.2 millones de francos. Su esposo, consciente de su inclinación al gasto, ordenó que cualquier artesano, sastre o comerciante, al que se le debiera dinero por parte de la emperatriz, debía descontar el 20% de la factura, alegando que aquellos con los que ella había contraído deudas debían estar cobrando de más. La ironía de la coronación de Joséphine como emperatriz de los franceses junto a Napoleón en 1804 fue que su matrimonio estaba cada vez más tenso. Un episodio en el Château de Saint-Cloud, una antigua residencia real en los suburbios occidentales de París, ejemplifica los problemas. El 25 de octubre, solo 5 semanas antes de la coronación, Joséphine estaba recibiendo invitados en el salón del château cuando vio a una de sus damas de compañía, Elisabeth de Vaudreuil, apresurándose desde su apartamento a través de una ventana. Joséphine había estado sospechando de las actividades de su esposo y de Vaudreuil desde que esta última acompañó a Napoleón a Aix-la-Chapelle a finales del verano, donde Napoleón había buscado mejorar su fertilidad con los famosos baños termales, con la esperanza de tener finalmente un heredero masculino. Investigando más a fondo ese día de finales de octubre, Joséphine descubrió a Napoleón y a de Vaudreuil en un pequeño apartamento no muy lejos de sus propias habitaciones. Siguió una intensa discusión, con Joséphine acusando a Napoleón de su constante infidelidad y Napoleón respondiendo que la divorciaría si ella seguía espiándolo y controlando su comportamiento. La tensión solo se alivió gracias a la intervención de la hija de Joséphine, Hortense. Una vez más, el afecto de Napoleón por sus hijastros prevaleció, pero las grietas en el matrimonio eran evidentes. Aunque Napoleón y Joséphine se querían profundamente, a pesar de sus traiciones mutuas a lo largo de los años, para el otoño de 1804, el gran problema era que su matrimonio no había dado lugar a hijos después de casi 10 años juntos. Este era un problema grave para Napoleón, quien, al igual que muchos monarcas o emperadores antes que él, como el rey Enrique VIII de Inglaterra, estaba preocupado por la necesidad de engendrar un heredero masculino legítimo que pudiera sucederlo y continuar su línea. Para 1804, los miembros de su familia, muchos de los cuales siempre habían desaprobado a Joséphine, lo estaban instando a divorciarse y volver a casarse para tener hijos, señalando que ella estaba en sus 40 y sus años fértiles estaban llegando a su fin. Sin embargo, Napoleón era reacio por 2 razones. Primero, aunque el amor puede ser una palabra demasiado fuerte, ciertamente admiraba a Joséphine y quería que siguiera siendo su esposa. Segundo, y quizás más importante, él creía claramente durante estos años que la falta de hijos en el matrimonio se debía a que él mismo era estéril. Esta era una conclusión lógica, dado que no había tenido hijos a través de ninguna de sus aventuras, o de otra manera, mientras que Joséphine tenía 2 hijos de su primer matrimonio. Esto cambiaría a finales de 1806, cuando una de las amantes de Napoleón, Catherine Éléonore de la Plaigne, cuyo romance había sido orquestado por su hermana Caroline, dio a luz a un hijo llamado Charles. Charles era ilegítimo y no proporcionó el heredero que Napoleón deseaba, pero su nacimiento demostró que Napoleón no era estéril y podía tener hijos si se volvía a casar. A partir de ese momento, su matrimonio con Joséphine estaba en un periodo de gracia. No importa cuán precaria se volviera la situación matrimonial de Joséphine y Napoleón, nunca impactó negativamente en las vidas de los 2 hijos de Joséphine de su primer matrimonio. Napoleón aceptó bien el papel de padrastro y fue diligente en el rol, apoyando los asuntos de Eugène y Hortense en los años 1800.
Eugene había servido con Napoleón como ayudante de campo en Italia en 1797 y lo acompañó a Egipto al año siguiente. Posteriormente, durante el primer consulado, fue ascendido a altos cargos militares y en 1804 se le concedió el título de Príncipe del Reino. 6 meses después de la coronación de Napoleón y Joséphine como emperador y emperatriz, Eugene fue nombrado virrey del Reino de Italia, representante real de Napoleón allí. En los años siguientes, a menudo estuvo a cargo del ejército de Italia durante las guerras napoleónicas, y aunque como hijastro de Napoleón estaba excluido de sucederlo como emperador, Napoleón sí lo hizo heredero del Reino de Italia. En un giro algo diferente, Hortense se casó en 1802 con uno de los hermanos menores de Napoleón, Luis. En 1806, su suegro disolvió la República Bátava, que había sido el gobierno de los Países Bajos desde 1795, y la transformó en el Reino de Holanda, con Luis y Hortense como rey y reina. De esta manera, Napoleón promovió a su hijastro y a su hijastra como si fuera su padre biológico. Mientras el matrimonio de Napoleón y Joséphine atravesaba turbulencias en los años posteriores a su coronación como emperador y emperatriz, Napoleón finalmente decidió divorciarse de Joséphine para casarse con una nueva esposa que también ofreciera ventajas desde el punto de vista político. Esto ocurrió a finales de la década de 1800 debido a la forma en que se desarrollaron las guerras napoleónicas. Para cuando se realizó la coronación en diciembre de 1804, el continente ya estaba entrando en la guerra de la Tercera Coalición, en la que Francia se enfrentaría a una nueva coalición liderada por Gran Bretaña, Austria y Rusia. Con la victoria en la batalla de Austerlitz en diciembre de 1805, Napoleón derrotó por completo a Austria antes del estallido de la Guerra de la Cuarta Coalición, en la que Prusia declaró la guerra a Francia. Bonaparte nuevamente infligió una derrota aplastante a los prusianos, y con la firma de los tratados de Tilsit en el verano de 1807 se estableció el dominio francés sobre la mayor parte de Europa hasta Polonia. Sin embargo, a pesar de esto, los austríacos decidieron hacer la guerra de nuevo contra Francia en 1809 en la breve Guerra de la Quinta Coalición. Tras otra derrota y la captura de Viena, los austríacos se vieron obligados a ceder más territorios y fueron completamente vencidos. En este momento, temiendo convertirse en una potencia de segunda clase, como lo habían sido los prusianos a través del Tratado de Tilsit, decidieron que una alianza con Francia podría ser el mejor curso después de ser derrotados en guerra tras guerra por Napoleón desde la década de 1790. En este contexto, se propuso un posible matrimonio entre Napoleón y los Habsburgo austriacos, con un enlace entre el emperador de los franceses y María Luisa, la hija del emperador Francisco II de Austria. El 30 de noviembre de 1809, Napoleón informó a Joséphine de su deseo de divorciarse, señalando con calma que su decisión era puramente práctica, nacida de la necesidad de tener un heredero para el reino y de cumplir su deseo de tener hijos legítimos. La reacción de Joséphine no fue la que él había esperado. A continuación, horas de gritos angustiados. Durante la cena esa noche, aparentemente se desmayó. Durante días, se escucharon gritos desde sus aposentos y declaraciones sobre su incapacidad para vivir si se divorciaban, quizás una amenaza de que intentaría suicidarse si él insistía en esta decisión. La situación solo se calmó a partir del 5 de diciembre, cuando llegó su hijo Eugene, y dejó claro que incluso su intervención, o la de Hortense, sería ineficaz en esta ocasión, a pesar de que había llevado a una reconciliación cuando Napoleón regresó de Egipto en 1799 y en octubre de 1804, cuando Joséphine lo descubrió con su amante, de Baudet. Aceptando la realidad, Joséphine accedió al divorcio, que se finalizó unas semanas después, con el absurdo argumento de que su matrimonio en marzo de 1796 no había tenido suficientes asistentes ni testigos.
Su segundo matrimonio en diciembre de 1804 fue ignorado. Las negociaciones con Austria se aceleraron a partir de entonces, y el 11 de marzo de 1810, Napoleón se casó con María Luisa por poder, con el matrimonio formal teniendo lugar en el Louvre un mes después. El heredero que Napoleón había deseado durante tanto tiempo llegó menos de un año después, cuando nació Napoleón Francisco José Carlos Bonaparte, el 20 de marzo de 1811. Joséphine no quedó en la pobreza tras el divorcio, aunque tuvo que mudarse, junto con su personal y sus pertenencias, del residencia en Saint-Cloud y el Palacio de las Tullerías en el centro de París, se le proporcionaron alternativas más que adecuadas. El Palacio del Elíseo, que hoy es la residencia oficial de los presidentes de Francia, pero que había pasado por varias manos aristocráticas desde su construcción, se le asignó. Sin embargo, después de su divorcio, residió principalmente en el Château de Malmaison, un château al oeste de París hacia Saint-Germain-en-Laye, una propiedad que Joséphine había adquirido en 1799 mientras Napoleón estaba ausente en Egipto, a crédito con el dinero que esperaba que él trajera de África del Norte. La residencia a la que Joséphine se mudó estaba bastante deteriorada en ese momento, pero contaba con 150 acres de terreno. Con su pasión por la jardinería, transformó la propiedad. No solo creó hermosos jardines, sino que también estableció extensos huertos y invernaderos. Para añadir al encanto, incluso montó un cuasi zoológico con animales de lugares tan lejanos como Australia. Joséphine pasó la mayor parte de sus últimos años en la propiedad de Malmaison, aunque también pasó algún tiempo en el Château Navarre en Normandía, otra propiedad que se le había asignado como parte del acuerdo de divorcio. Además, recibió una generosa pensión anual que le permitía mantener su estilo de vida lujoso. En abril de 1810, el gobierno le otorgó el título de Duquesa de Navarra, en honor al château en Normandía. Napoleón continuó visitándola ocasionalmente después de su segundo matrimonio, pero estas visitas se volvieron menos frecuentes y eventualmente cesaron por completo a partir de 1812. Las guerras en las que estaba envuelto empezaron a girar en su contra, marcando el comienzo de su caída. Mientras Joséphine disfrutaba de una vida tranquila en Malmaison, Europa cambiaba rápidamente y no a favor de su exmarido. En 1812, irritado por la negativa del zar Alejandro de Rusia a imponer el sistema continental, un embargo masivo contra los productos británicos, Napoleón decidió invadir Rusia. Reunió un enorme ejército de casi 500,000 de hombres y conquistó gran parte del oeste de Rusia, incluso Moscú. Sin embargo, los rusos se negaron a rendirse y quemaron la ciudad mientras se retiraban. A principios del invierno, Napoleón tuvo que retroceder hacia Polonia, pero su ejército sufrió enormemente debido al frío severo y a los constantes ataques guerrilleros. La desastrosa campaña llevó a la formación de una nueva alianza contra Napoleón, desencadenando la Guerra de la Sexta Coalición. Incluso Austria, a pesar de la alianza matrimonial con Napoleón, declaró la guerra. La batalla de Leipzig, en octubre de 1813, fue una derrota importante para Napoleón. En los meses siguientes, las fuerzas prusianas, rusas y austriacas avanzaron hacia Francia. A principios de abril de 1814, habían rodeado París, obligando a Napoleón a abdicar. Fue exiliado a la isla de Elba, frente a la costa de Italia, pero los británicos, temerosos de su posible regreso, sospechaban que no pasaría mucho tiempo antes de que intentara recuperar Francia del rey Luis XVIII de la familia Borbón, quien había sido restaurado en el trono. Joséphine había pasado gran parte del inicio de 1814 en el Château Navarre, pero regresó a Malmaison a principios de abril, alrededor del tiempo en que Napoleón abdicó por primera vez. Allí formó una amistad inesperada con el zar Alejandro de Rusia, quien había liderado sus ejércitos a través de Europa y visitó a la exesposa de Napoleón. También se reunió con sus hijos después de una larga separación.
Eugène había estado destinado en Italia, mientras que Hortense, que había estado viviendo en la Confederación Suiza y mantenía una relación con Charles Joseph, conde de Flahau, llegó a París. Durante las etapas finales de su vida, Josephine tuvo a su familia a su alrededor, y gracias a la protección del zar Alejandro, Eugène y Hortense no enfrentaron castigo por sus vínculos con Napoleón. Sin embargo, la salud de Josephine se deterioró. Desarrolló síntomas similares a los de la gripe a finales de abril, que pronto se convirtieron en neumonía. A pesar de continuar socializando con el zar, no logró superar la enfermedad. Josephine, según se informa, pidió unirse a Napoleón en Elba, pero nunca llegó allí. Su condición empeoró dramáticamente a finales de mayo. Para el 27, cuando el zar Alejandro vino a cenar con su familia, ella estaba postrada en la cama con fiebre alta. Los médicos personales del zar informaron que su salud era grave, y en la mañana del 29 de mayo, domingo de Pentecostés, recibió el último sacramento. Josephine falleció alrededor del mediodía, con Hortense y Eugène a su lado. En honor a su tiempo como emperatriz, el cuerpo de Josephine fue trasladado a París y se le rindió un velorio durante 3 días, permitiendo al público presentar sus respetos. Fue enterrada en la iglesia de Saint-Pierre-Saint-Paul, en Rolle, cerca de Malmaison. Tenía 50 años al momento de su muerte. Napoleón quedó profundamente afectado por la muerte de Josephine, recluyéndose en su habitación durante 2 días, una reacción inusual para alguien conocido por su energía inagotable. No permaneció mucho tiempo en Elba. A finales de febrero de 1815 escapó, desembarcó en el sur de Francia y recuperó el poder en París a mediados de marzo. Sin embargo, su retorno fue breve. Las fuerzas aliadas, Britania, Prusia, Austria y Rusia, se movilizaron para derrotarlo antes de que pudiera reconstruir su imperio. El 18 de junio, en la batalla de Waterloo en Bélgica, Napoleón fue derrotado por los británicos y los prusianos. Pocos días después, abdicó por segunda vez. Decididos a evitar su regreso, los británicos lo exiliaron a la remota isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, donde pasó el resto de su vida hasta su muerte el 5 de mayo de 1821. Se dice que sus últimas palabras fueron: Francia, el ejército, jefe del ejército, Josephine. El legado de Josephine perduró a través de sus descendientes. El hijo de Hortense, Charles Louis Napoleón, se convirtió en presidente de Francia en 1848 y luego en emperador Napoleón III en 1852, gobernando el Segundo Imperio francés durante casi 2 décadas. La hija de Eugène, Josephine, se casó con el rey Oscar I de Suecia en 1823, uniendo las casas reales de Suecia, Bélgica, Dinamarca, Noruega y Luxemburgo con el legado de Josephine. Josephine Bonaparte ha cautivado a las personas durante 2 siglos. ¿Por qué? A pesar de sus logros personales relativamente modestos, su prominencia se debió a su relación con Napoleón y su implacable búsqueda de poder. Aunque sus intereses parecían limitarse a decorar casas y a la jardinería, y carecía de esfuerzos benéficos notables, su carácter enigmático y su fascinante relación con Napoleón han mantenido su figura en el ojo público. Napoleón mismo estaba profundamente enamorado de ella, y, incluso después de su separación, sus pensamientos finales fueron, según se dice, sobre ella. Quizás su atractivo duradero reside en el misterio de su carácter. ¿Qué opinas de Josephine Bonaparte? ¿Crees que ella y Napoleón realmente se amaron, a pesar de sus aventuras y su relación poco convencional? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios, y gracias por ver.